7:30 a 8:30, por aquí, por Radio Libertad, 600 AM, de Barranquilla, Colombia. Bueno, les tengo una sorpresa, realmente muy agradable. La tecnología todo lo puede y la imaginación nuestra nos permite conectar dos polos opuestos geográficamente, ¿no? Argentina y Canadá. La ciudad de Ottawa y la ciudad de Rafaela en Argentina, ¿no? Tenemos primero a Ana Silvia en Argentina y a el colega Juan Pablo Higuera en Canadá, en Ottawa. Buenos días a ambos, ¿cómo están ustedes? Buenos días Colombia, buenos días Juan Pablo, buenos días Santander. Buenos días. Buenos días, Ana Silvia, buenos días a Santander y a todos los oyentes en Colombia desde aquí en Ottawa, Canadá. ¿Cómo son las condiciones en Canadá hoy y cómo son las condiciones, primero Juan Pablo, y cómo son las condiciones en Argentina, Ana Silvia? Pues gracias. Casualmente hoy, al menos en la ciudad de Ottawa, la capital, amanecimos con un par de centímetros de nieve, lo cual no es usual en esta época del año. Seguramente en un par de días desaparecerá la nieve, pero así amanecemos hoy, con el regalo de 2 centímetros o 3 de nieve. ¿Cómo son las condiciones en Argentina hoy? Y en Argentina estamos cruzando la primavera con mucha humedad y con unas condiciones de temperatura entre 15 y 20 grados más o menos, con mucha lluvia. Vamos a conocer un poquitico antes ya de comenzar propiamente el trabajo. ¿Cuál es la temperatura en una parte y qué hora es, más bien, en Argentina y qué hora es en Ottawa? Argentina, 10:05 de la mañana. Estamos a las 9:10 de la mañana y más o menos a unos 5 grados centígrados. Y son las 8:10 de la mañana, ¿cierto? Tenemos 2 horas de diferencia con Argentina y 1 hora con Ottawa, con el Canadá. Bueno, les hago una pregunta a los dos. Me responde primero, vamos a colocar aquí para establecer un orden y no chocarnos en las voces. Vamos a colocar primero Canadá y luego Argentina. ¿Cómo se percibe el tema de los brotes de fiebre aftosa en Colombia? Ustedes que ambos se mueven en ese ambiente de ganadería también, cuando es posible. No, sin duda alguna, muy preocupante la situación. Para Colombia debe ser muy complejo Colombia ha invertido muchísimas décadas, ni siquiera años, décadas, en la erradicación de este problema, desde la época en que ICA, USDA o USDA venían haciendo esos trabajos. Entonces, lamentable que hoy Colombia pues esté pasando por un momento tan desafortunado. Ojalá las autoridades sanitarias de Colombia, ahora en cabeza la doctora Deyanira Barrero y toda la industria láctea en general, trabajen en un mismo sentido, la misma industria cárnica, porque es bastante compleja la situación y triste. Probablemente, Ana Silvia. Bien, aquí tenemos otro enfoque. Argentina se divide en 2 zonas. La zona libre de aftosa sin vacunación, que es al sur del río Colorado, que es toda la Patagonia, y la zona norte, que es la zona libre de aftosa con vacunación. 2 veces al año, el accionar de SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal, ha trabajado muchísimo para que los productores tomen conciencia de que se debe vacunar. La presión del gobierno ha sido muy fuerte y por ahora no tenemos ninguna clase de problemas. Hubo un gran problema en el año 1999, donde se trajo hacienda del Paraguay que no estaba vacunada y hubo brotes de aftosa. Pero el control y el esfuerzo que ha hecho el Servicio de Sanidad Animal ha sido muy intenso, entonces no tenemos este problema. Pero sí leí el problema que tienen en Colombia
y los gobiernos van a tener que poner mucho empeño y mucho ahínco para erradicar la aftosa, porque es un gravísimo problema de transmisión a través de los alimentos y de falta de posibilidades de vender luego la carne. Entonces hay que trabajar muy duro en ese tema. Indudablemente en Colombia se cerraron los mercados, los pocos mercados que tiene Colombia oficialmente para exportar carne, como el de Rusia, el de Curazao, algo en Chile tengo entendido. Sin embargo, pues aquí hay un trabajo denodado y aspiramos y pensamos que nuevamente Fedegan se va a poner al frente de esta situación. Yo creo que más que por presiones externas, esto se presenta por luchas intestinas, luchas internas, por una desaforada, digamos así, canibalismo en la parte interna, y de pronto surge cuando el Ministerio de Agricultura del doctor Santos en algún momento pues le quitó a Fedegan la posibilidad de avanzar siempre en su campaña de vacunación. Esto, independientemente, este es un concepto mío, independientemente de cómo sean las cosas, estamos aspirando a que pasen 6 meses para que de pronto Colombia pueda demostrar que así tiene la capacidad de recuperar su estatus de libre de aftosa con vacunación. Bueno, vamos a tratar de encontrar un hilo conductor, ¿cierto?, que nos permita tanto a Argentina como a Canadá hablar sobre algún tema que pueda ser, que pase por Colombia y que nos permita a nosotros aprovechar tanto el sur como el norte en esta conversación. Tenemos un problema también grave, que es el problema del queso de contrabando. Aquí somos proclive, ¿no?, a que el contrabando se vuelva rey. Entonces, ¿cómo son las situaciones de ambos sectores, tanto en Canadá como en Argentina, Juan Pablo y Ana Silvia? Mira, perdóname, Santander, yo quería, ofreciéndole excusas a Ana Silvia, si me regalas un par de minutos antes de comenzar con este tópico, y ir regresando pues a este tema de que tú hacías mención, del problema de la reaparición de estos focos de fiebre aftosa en Colombia. Quiero hacer un pequeño símil a lo que pasó. Bueno, nosotros en Canadá no tenemos aftosa por las condiciones climáticas, porque se rompe el ciclo, pues por estos inviernos y demás, pero en Canadá sí existe un problema muy complejo, que no es igual, pero tiene alguna aproximación a lo que Colombia podría estar viviendo hoy, y fue la aparición de la encefalopatía bovina espongiforme, más conocida como la vaca loca. Esto sucedió en el año 2003, y ese año prácticamente se divide en dos la historia exportadora de Canadá. La aparición de esta enfermedad, que entre otras cosas fue una vaca que venía a los Estados Unidos. Canadá decidió aceptar que había la enfermedad, y eso partió la historia. Lo que quiero llamar la atención es que Canadá vivió esa situación muy compleja. Canadá exporta más del 50%, 55% más o menos de la carne de res que produce. Entonces ya ustedes imaginarán las implicaciones cuando aparece la vaca loca. Inmediatamente se cierran todos los mercados, y pues para Canadá fue devastador en su economía. Es interesante que Colombia, ahora que vive esta situación, también pudiera de alguna manera conocer esa experiencia, cómo hizo Canadá para afrontar ese problema tan complejo. Y lo más importante ahí fue el trabajo conjunto de las instituciones. Yo entiendo lo que acabas de mencionar y lo comparto con relación a las peleas internas en Colombia, que son muy desafortunadas en los gremios, pero también Colombia tiene grandes retos desde el punto de vista de la trazabilidad, la cultura del agricultor, de las personas que ven al ICA, al INVIMA, a estas instituciones sanitarias como enemigos, y el compromiso final de todo el mundo para poder erradicar una enfermedad de esta naturaleza. Con relación al tema de los quesos que tú planteabas, pues Canadá es un país que protege mucho su sistema de producción lácteo. Es quizás uno de los únicos países en el mundo que tiene un sistema propio de producción doméstica, tiene una política nacional
En otras palabras, el sistema lácteo en Canadá es bajo el sistema de cuotas. Entonces, es diseñado para garantizar el precio al productor, y ese ha sido pues como la piedra en el zapato en los últimos años, cuando Canadá ha querido asentarse en mesas a hacer negociaciones o tratados de comercio, porque Canadá, ante todo, pues le da una protección total a su sistema lácteo y lo tiene totalmente diseñado de tal manera que los productores ni se excedan ni produzcan lo que no es o menos. Está totalmente planificado. Entonces aquí los problemas de importación o exportación de productos realmente por ahora se ha mantenido muy bien. Ahora viene y puedo ampliar eso más adelante si les interesa, viene algo bastante complejo para Canadá, y es que con la firma de los últimos tratados de libre comercio, Canadá ha tenido que abrir por orden del tratado o de la ¿cómo se dice? La Organización Mundial del Comercio, ha tenido que abrir cerca del 10% de su frontera de mercado para que los otros países con los que ha hecho negocios internacionales puedan acceder a este mercado. Hombre, Ana Silvia. Bien, antes yo también voy a robar un instante para hacer un comentario. Hace 2 horas y media atrás me hicieron un reportaje en Radio Mitre, en Mitre y el Campo. Y allí tuve una sensación muy alentadora, que se abría la posibilidad de escuchar a las pymes. Escuchar a las pymes significa que son ellas las que van a sacar los países adelante. Más allá de la soja, más allá de los feedlots, más allá de las grandes producciones, están las pymes. Las pymes son las grandes productoras de quesos, porque las grandes empresas producen quesos y producen leche en polvo y tienen toda la tecnología necesaria para salir del país. Las pymes lácteas tienen la necesidad de trabajar en forma conjunta, bajo cooperativas y bajo la necesidad de ayuda de los gobiernos para tener productos que puedan ser exportables. Lo que cuenta Juan Pablo de la cuota de castigos y beneficios para el productor que tiene mayor cantidad de leche cuando no corresponde sería lo ideal, porque en nuestro país tenemos en el verano grandes producciones lácteas y en el invierno poca producción láctea. Entonces, las pequeñas empresas en el verano se llenan de leche, tienen que trabajar el doble con una infraestructura que no las acompaña y tienen que vender esos quesos, y el tema es muy complejo. Si se pudiera organizar como cuenta Juan Pablo, o como lo hace también España, premios y castigos, se produce X cantidad de leche y así se tiene que trabajar para organizar la producción. Y después tener productos de calidad. Tenemos que hablar de productos de calidad para vender. El mundo no va a comprar productos que no sean de calidad. Entonces, cuando ingresan quesos de contrabando, como hace referencia Santander, la gente no lo va a comprar, por más que sea un precio más bajo. ¿Por qué? Porque hay que concientizar al consumidor, que ya sabe bastante, a lo mejor por ahí uno subestima al consumidor que no sabe. Sí, el consumidor ya es exigente, y ese producto que va a comprar tiene que tener las normas que corresponden, porque si no la gente se puede enfermar. Las enfermedades... Silvia, eso tal vez es en Argentina o tal vez sea en el Canadá, pero en Colombia no hablemos de que hay un problema ético en ese sentido, sino es un problema de necesidad. Aquí la gente va con una lista a la tienda y compra lo más barato, independientemente de su calidad. Aquí no miramos las etiquetas, aquí las etiquetas nos dicen el contenido de lo que se está consumiendo. Entonces es algo que se da de esa manera. Tal vez las entidades que podían regular esto no les alcanzan los brazos para controlarlo. Yo no sé cuál es la situación en Argentina, cuál es la situación en el Canadá. Pues muy interesante lo que acaba de hecho de plantear Ana Silvia. En Canadá, a ver,
la cultura del consumo del canadiense en términos de leche, yo me atrevería a decir que es una de las culturas de consumo más grandes o con mayor apoderamiento por parte de los productores de leche y de los consumidores en el mundo. El lobby que hace la Comisión Canadiense de la Leche, conjuntamente con los productores de leche de todo Canadá, lleva décadas, trabajan de manera mancomunada con los colegios. Hay profesores permanentes en cada colegio dedicados única y exclusivamente a explicarle a los padres de familia y a los estudiantes las bondades que tiene el consumo de leche, todos sus derivados. Es algo impresionante, a lo cual pues todo este sistema de cuotas que ellos tienen, gran parte de ese dinero, que es como una especie de fondo parafiscal, va dedicado solamente a este tema, a la cultura del consumo. Ya lo decía Ana Silvia y lo comentaba casualmente hace unas semanas atrás en otro programa contigo, Santander, y es que hoy el paradigma en el mundo es que lo mínimo de cualquier producto que uno quiera exportar es la calidad. O sea, cuando uno va a exportar un producto a un país, en este caso Canadá, ya venir a decir que es que mi producto tiene muy buena calidad, ya casi que eso de entrada se sabe, porque tiene que ser así. El reto está en la diferenciación de mi producto. ¿Qué lo hace diferente a los otros que también tienen calidad? Y ahí pues juega un papel muy importante cómo son los sistemas de producción que tenemos, si están bajo ambientes de bioseguridad, en regiones particulares, en fin, de eso se puede hablar luego, pero el tema de la cultura de consumo en Canadá es bastante fuerte. Para volver a eso, sé que en Colombia Soleche, en cabeza de su nuevo, creo, director o presidente ejecutivo, Jeffrey Fajardo, si mal no recuerdo, vienen haciendo un trabajo casualmente en estos últimos meses muy interesante de la cultura del consumo de la leche, para que la persona, si bien en nuestro país pues hay gente que lo más importante, bueno, yo creo que en todo el mundo, finalmente cuando uno como padre de familia va a comprar un producto, pues el precio definitivamente juega un papel fundamental. Pero hay que hacer un trabajo de cultura para que la gente también entienda un poco el tema de la calidad. Por supuesto. A ver, cuando Ana Silvia habla de las pymes, yo creo que, bueno, las pymes son las grandes proveedoras, digamos así, de alimentos, y no solamente de alimentos. Las pymes sostienen las economías, incluso las economías grandes. Pero yo quiero llamar la atención en el sentido, los gobiernos tienen necesariamente que regular cosas y los gobiernos tienen que tener los presupuestos para las vías, las carreteras, todo lo que se requiera, ¿cierto?, para generar un ambiente en donde producir sea mucho más fácil, por decirlo de alguna manera. En mi reciente visita al Ecuador, allí pude encontrar en el tema de la agroecología, que la estaban mirando, eso es una opinión que yo me formé unilateralmente, no quiero decir que sea una opinión generalizada allí, pero sí, de que se estaba mirando de la perspectiva del pequeño productor solamente, y yo les decía, aquí hay que mirar que esto es un sistema complejo y tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva del mercado. El mercado está exigiendo alimentos limpios, alimentos más sanos, producidos de una manera que sea confiable, con inocuidad y todos estos temas, ¿cierto? Entonces, no nos podemos quedar entretenidos pidiéndole todas las cosas al gobierno cuando nosotros internamente como pequeña empresa de producción nos corresponde también desarrollarnos. Ese es el tema, digamos, que se plantea en Argentina y el tema que se plantea en Canadá. ¿Puedo hablar? Claro, cómo no. Bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Pablo y con lo que acabas de decir vos. Las empresas tienen que ser serias. Nosotros no nos podemos como productores enojar porque el otro vecino hace las cosas mal. Tenemos que focalizar nuestra producción en hacer las cosas bien. Y si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a vender. Es un camino. Primero empezó Canadá, Argentina en esta zona núcleo también,
tiene un camino recorrido con la aplicación de buenas prácticas de manufactura obligatoriamente del año 1996. Empezó la provincia de Santa Fe a presionar más a las empresas que se habilitan. Bueno, primero tienen que tener desarrollados sus manuales. ¿Cómo van a controlar todos los procesos y después se las habilita? O sea, que hay un componente de gobierno que está presionando. Al cabo del tiempo, los productores se dan cuenta que si no aplican esto, no pueden vender. Es fácil. Vos haces cosas de calidad, vendes. No haces cosas de calidad, quedas en una economía marginal que le vas a vender a tu vecino, a tu primo, a tu tío, y después no vas a poder vender más. Pero son caminos. Es decir, lo que está pasando en Colombia... Ana Silvia y Juan Pablo. Oiga, media hora parece que fueron como 15 minutos. El tiempo se nos agota, nos va a tocar contratar para otra oportunidad y solamente espero que se despidan ustedes y ahí seguimos cuadrando las emisiones y los encuentros como estos en próximos programas. Juan Pablo. Sí, perfecto. Muy bueno que quede. Muchas gracias, Ana Silvia. Tenemos mucho tema para hablar. Ojalá en algún otro programa. Nos despedimos. Estamos por aquí a la orden en lo que podamos colaborar con el mayor de los gustos. Muchas gracias, Santander. Fue un placer haber participado nuevamente en tu programa. Bueno, Ana Silvia. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por darme esta posibilidad de hablar de tanta pasión como son los lácteos y las producciones. Ha sido un gusto conocer a Juan. Bueno, ahí estaba en la República de Argentina y Juan Pablo, ingeniero agrónomo en Ottawa, en el Canadá. Yo quiero saludar a Galo Pillajo en el Ecuador, a Ángel Fienco en el Ecuador, en Babahoyo, en Guayaquil, al doctor Mariano Montaño. Aspiro a que lo podamos encontrar por acá en Colombia. Y allá en Venezuela, a Freddy Pérez. Un abrazo cordial, hermano. Yo sé que vamos a estar hablando en radio y en Facebook. Bueno, a Harold Brito también quiero saludarlo. Bueno, entonces se nos terminó nuestro programa. ¿Tenemos tiempo de hacer un pequeño break comercial? No podemos, ¿cierto? Bueno, nos comprenderán. El programa se acaba de agotar el tiempo. Con ustedes estuvo Santander Pertus y nos despedimos hasta el próximo programa, que estaremos mejorando para que ustedes tengan un programa agradable. Muchas gracias. Los mejores programas se escuchan en Radio Libertad, la potentísima. Redemption's plan unfolds. El Centro Carismático Jerusalén presenta su programa Armagedón. Con ustedes, el pastor Ricardo Sayé. Colegio Jerusalén, bilingüe en calendario A, con la mayor educación moral y cristiana, desde preescolar hasta 11 grado, salones con aire acondicionado. Además, te ofrecemos estudiar un año escolar en 5 meses, desde sexto hasta 11º grado. Semestralizado Jerusalén, matrículas abiertas, teléfono 368-4319, educando para la eternidad. Él es el rey, Él es el rey. Las cosas se cumplieron. Ellos no conocían la escritura y Jesús no hizo trampa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús no le dijo a Judas, Judas, véndeme por